capítulo 2 y dice: aconteció que en otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces les dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice al Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces dice: todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Tamanita, Bilán, Suita y Sofar, Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos de lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Y así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Gloria a Dios. Quiero que tomes esta palabra para tu vida. El otro día el Señor nos hablaba en la palabra central de los llamados que eran como Moisés, pero que después terminaban como Ananías y como su esposa Zafira, no sé si lo recuerdan. Y hoy el Señor te dice: vengo a hablarte a ti que eres como Job, dice el Señor. Yo no sé qué estarás pasando en tu vida, pero hoy el Señor me decía: hablar a mi pueblo con esta palabra, como tantas veces te ha penetrado en lo más profundo. Y dice que se presentaba Satanás delante del Señor, y el Señor me preguntaba de dónde venía. Dice Satanás, le contesta: vengo de rodear la tierra, de dar una vuelta. Entonces el Señor mismo le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Tan recto, temeroso. Hay algo que aclarar que el Señor me decía. Sabes que muchas veces, aunque estés apartado de mi presencia, sin venir a mi casa, tú guardas más el temor que otro que se está congregando 7 días a la semana. Sabes que Job era un hombre recto. Él no renegaba de Dios. Él era justo, dice el Señor. Así te veo yo en esta noche, dice el Señor, como mi siervo Job, y le he permitido, dice el Señor, a Satanás. He permitido tu vida para que la zarandee, dice el Señor. Pero no es porque no eres de mi estima, dice el Señor, no es porque no te tengo en cuenta y me he olvidado de ti, dice el Señor, sino que así como veía a mi siervo Job, dice el Señor, así te veo a ti en estos tiempos. Si quizás estuviste mucho
lejos de mi presencia. Tu carne estaba lejos de mi presencia, pero era tu espíritu el que clamaba por ti en esas noches de soledad, en esos momentos de luchas y pruebas, cuando estabas como Job, perdiéndolo todo. Lo único que habías guardado era tu vida, dice el Señor. Así como lo mismo que te rodeaban, te decían y querían que dudes, ¿acaso tú no eres una hija de Dios? ¿Tú no eres un hijo de Dios? ¿Por qué te pasa todo esto? Y querían que blasfemes contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de Dios. Te querían hacer dudar de todo lo que el Señor te había dado, de las promesas y los propósitos que había puesto en tu vida. Pero dice el Señor que aún cuando había pasado todo eso, dice el Señor, tú te mantuviste recta. Y dijiste, yo la verdad que no sé por qué estoy pasando todo esto. Es que ya no tengo fuerza, ya no puede más. Pareciera que mi vida no tiene sentido. Pero aún así no renegué de vos, papá. Aún así, en tus noches de soledad, de angustia, de tristeza, en esas madrugadas, dice el Señor, donde llorabas, donde te tragabas cada lágrima para que nadie se diera cuenta. No sé por qué sigo, pero yo sé que eres mi papá. No sé cómo seguir, pero yo sé que vos me vas a renovar, aunque hoy no lo entienda, aunque las circunstancias me muestren lo contrario. Y así pasaban estos tiempos con Job, al ser un siervo tan temeroso del Señor, tan justo, tan recto. Si Job en su situación no estaba exento de nada, ¿cuánto más lo vamos a estar nosotros? Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, era necesario, dice el Señor, que yo le permitiera que esta zaranda pase por tu vida, que yo le permitiera, dice el Señor, a Satanás que ronde contra tu vida, dice el Señor. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, yo no voy a permitir algo, dice el Señor, que va a atentar contra tu vida. Y que al final, dice el Señor, que si tú te tomas de mi mano y te aferras, dice el Señor, y tienes la mirada puesta en mí, y que sigues batallando y que sacudes tus pies el polvo que traías, no voy a permitir que pase algo, dice el Señor, donde mi nombre no sea glorificado, donde después de esta lucha y esta prueba, este proceso, este desierto que te tocó pasar, vas a ver, dice el Señor, mi bendición, pero por todas sobre las cosas, dice el Señor. Vas a ver cómo mi mano estaba a tu favor. Y como lo va a seguir estando, dice el Señor, porque así como estuve con mi siervo Job, pese a lo que permití que pasara, yo guardé su vida, dice el Señor. Yo no sé lo que te está aconteciendo, yo no sé qué estuvo pasando en este tiempo con tu vida. Pero tú y el Señor lo saben. Y con que tú y Él lo sepan es suficiente para entender que hoy está hablando a tu vida. Dicen que así como estuvo la esposa de Job y venía y le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Cuántas veces estamos en esa lucha y en esas pruebas y de las personas que más esperas un aliento, las personas que están alrededor tuyo, que esperas que te levanten,
que más te dan la espalda. Son las que más te acusan y te hacen recordar de los errores que cometiste. Cuanto más vos te esperas un abrazo sincero, una palabra de aliento, es donde más te hacen sentir que has fracasado. Que por más de que hoy te encamines al camino del Señor, los errores que tuviste en el pasado pueden mucho más. Pero déjame decirte que el Señor te dice, así como dice con mi siervo Job y le guardé la vida, hoy lo hago contigo. Hoy lo hago contigo, dice el Señor, porque como dice en su palabra en el Salmos 34, 17 en adelante hasta el 19, dice, claman los justos y Jehová oye y los libre de toda su angustia. Cercano está Jehová, y escucha bien esta parte, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice el Señor, así como permití que Satanás rondara en tu vida, así como permití que pasaras por ese desierto, esas luchas, esas pruebas, las turbulencias que se levantaron contra tu vida, así como lo tuve en cuenta, dice el Señor, a mi siervo Job, como recto, temeroso, justo, porque tú que conoces de mi palabra, dice el Señor. Tú que conoces de mi palabra y que viniste con un corazón quebrantado, apenas sentiste mi presencia, es algo que no lo puedes explicar, dice el Señor, porque apenas entras y sientes mi presencia en el lugar que sea, tú simplemente abres tu corazón. Y a los que vienen con corazones quebrantados, a los que vienen contritos de espíritu, dice el Señor, a esos justos, por más aflicciones que pasen, yo los voy a librar, dice el Señor. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor. No tienes que perder tu mirada. No mires las circunstancias. No mires todo lo que se ha levantado contra tu vida, dice el Señor, sino más bien mantén tu mirada puesta en mí. Es un tiempo, dice el Señor, de restauración, de renuevo, de libertad, de sanidad. Es un tiempo donde yo quiero tratar con la vida de cada uno de mis hijos. En las diferentes áreas, dice el Señor, de donde hayan perdido la mirada. Porque hay muchas áreas en diferente en cada una, dice el Señor, que han desviado su mirada de mí, dice el Señor. Pero así como lo dice con Job, dice el Señor, hoy lo hago contigo, dice el Señor. Así, dice el Señor, de gran estima eres delante de mi presencia. Porque tú que conoces mi palabra, tú que la pones por práctica, sí, pero Señor, y todo este tiempo que me aparté de tu presencia, ¿cómo me puedes ver como Job si aún he hecho esto, Señor, y pequé contra ti y contra el cielo? Pero el Señor dice, tus errores, tus pecados fueron perdonados, dice el Señor. Cuando cruzaste esa puerta, cuando decidiste abrirme tu corazón, dice el Señor. Pero por sobre todas las cosas, porque en esas luchas y en
Pese a que muchas veces hablaron contra ti, murmuraron. Pese a que muchas veces, dice el Señor, te dejaron sola. Te dejaron solo, pero ¿sabes qué? Dice el Señor. Yo jamás me he olvidado de ti, dice el Señor. Cuando estás en ese lugar, dice el Señor, encerrado entre esas cuatro paredes, haciendo tus quehaceres, dice el Señor, lavando esos platos. Cuando estás barriendo, dice el Señor. Cuando estás atendiendo a uno de esos pequeños, porque aunque muchos de su familia no me conozcan, dice el Señor, yo no te puse ahí por casualidad, dice el Señor. Cuando tú le diste un vaso de agua a uno de ellos, dice el Señor, cuando le diste un pedazo de pan, dice el Señor, a uno de ellos que tenían hambre, que tenían sed, cuando le brindaste tu mejor sonrisa, dice el Señor, pese a que tu corazón estaba quebrado, adolorido, atormentado, dice el Señor, porque cuando lo hiciste con uno de ellos, me lo hiciste a mí, dice el Señor. Por eso eres de gran estima delante de mis ojos, dice el Señor. Porque aunque muchas veces, dice el Señor, te encerraste en el baño, te enjuagabas la cara, pero te mirabas y decías, es que yo nada valgo. Es que todo lo que toco se rompe, es que todo lo hice mal. ¿No sería más fácil que mi vida se terminara en este instante y que todos estuvieran más felices si yo no estoy? Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, yo en esta noche te vengo a recordar las promesas que tengo contigo, porque he guardado tu vida como guardé la de mi siervo Job. Porque dice en el final del capítulo que vos estabas como este siervo, dice el Señor, que en un momento maldijo hasta el día que nació, pero ahí vino el Señor, lo exhortó y le empezó a decir, ¿dónde estabas tú? Y hoy te digo yo, dice el Señor, ¿por qué dudas? ¿Dónde estabas tú? Cuando yo ya sabía cómo te ibas a llamar, dice el Señor. ¿Dónde estabas tú, dice el Señor, cuando yo te estaba diseñando y yo había puesto ese fuego en ti, dice el Señor? ¿Sabes qué? Pese a que ese momento que Job renegó del día que nació, dice el Señor, pero después aceptó, dice, la exhortación del Señor y a lo último lo recuperó todo. ¿Viste cuán importante es, dice el Señor, que pese a que te alejaste de mi presencia, siempre supiste quién era yo y el lugar que tenía, dice el Señor? Pese a que muchas veces te llamé, dice el Señor, y sí, te ha costado, dice el Señor, yo sé que te ha costado. Pero era cuestión de que llegues a mi presencia, dice el Señor, para que te humilles, dice el Señor, porque no te importaba más nada que aprovechar ese momento donde te sentías a salvo, donde te sientes segura, donde sientes que nada más te puede pasar. Porque aunque muchas veces me dijiste, siento que de mi corazón ya no queda nada, está destruido, me lo han lastimado con tantas palabras de desprecio.
con esas palabras que se hicieron raíces de amargura y falta de perdón, como la sarna, dice, como esta sarna que le había tocado en la piel al siervo Job. Es tanto, dice el Señor, es tanto tu dolor, es tanta tu tristeza, dice el Señor, es tanta la falta de perdón, dice el Señor, que así como esa sarna se iba esparciendo por todo el cuerpo de mi siervo, dice el Señor, ese mismo dolor fue inundando tu corazón. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor. Piensa que a mi siervo le había tocado esta sarna, dice el Señor, que le había consumido la piel, que ni hasta sus amigos no lo podían reconocer, dice el Señor. Piensa que a ese dolor, esa angustia, esa tristeza, ha agarrado tu sonrisa, dice el Señor. Pero así como lo libré, como lo limpié, dice el Señor a él, hoy mi trabajo empieza contigo. Solo basta, dice el Señor. Solo basta con que hoy, dice el Señor, me abras tu corazón, te aferres de mi mano y que sigamos este camino juntos. Sí, muchas luchas y muchas pruebas se van a levantar porque siempre te lo dije, nunca te lo he escondido, dice el Señor. Este camino es para valientes. Pero hoy te vuelvo a repetir, dice el Señor. Tú eres mi guerrera, dice el Señor, tú eres mi guerrero. Linaje escogido, dice el Señor. ¿Acaso piensas, dice el Señor, que yo me puedo arrepentir del propósito que tengo con tu vida? De los planes que ya llevan tu nombre. Por eso hoy salí a tu encuentro, dice el Señor. Por eso hoy te dije, dejé mis 99 ovejas que ya están en mi regazo y salí en busca de vos, dice el Señor. Gloria a Dios. Porque estabas como esa ovejita, dice el Señor, que se perdió del rebaño, toda asustada, llena de miedo, triste. Pero con la esperanza de que en algún momento llegará ese pastor y la vuelva a traer a su rebaño, dice el Señor. Porque de hecho tú sí que sabes reconocer mi voz, dice el Señor. Porque tú sí que sabes reconocer mi voz. Porque sabes que muchas veces, aunque estuviste apartada, pero me hablabas con tu corazón, dice el Señor, yo te respondía. Y tú dudabas, Señor. Pese a que no me estoy congregando, Señor, pese a que estoy así, ¿sos vos el que me estás hablando? Aún así me hablas y el Señor te dice, mira cuán grande es mi amor y mi misericordia, dice el Señor. Mira cuánto te amo, dice el Señor, si tenías alguna duda. Pero hoy dice el Señor, ¿sabes qué? Mi siervo Job, pese a lo que estaba pasando, nunca se soltó de mi mano, dice el Señor. Gloria a Dios. Pese, dice el Señor, que estaba pasando lo peor de su vida, porque, dice el Señor, no solo una enfermedad tocó su vida, sino que perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos. Todo lo había perdido, pero aún así, pese al momento que renegó, dice el Señor, se arrepintió de corazón, me miró nuevamente y dijo, Señor, yo a ti te sigo.
tiempo de crecer, dice el Señor. ¿Por qué dudas si yo estoy contigo? Dice el Señor, es tiempo de crecer. ¿Por qué dudas de la respuesta que yo ya te he dado? Dice el Señor. ¿Cuánto más? ¿Con quién más tienes que consultar? ¿Acaso, dice el Señor, el sentir de tu corazón no te está dando la respuesta? Es que tú sabes, dice el Señor, que la oveja reconoce la voz de su pastor. ¿Necesitan a una u otra respuesta? Dice el Señor. Necesitas que te hables con más claridad, dice el Señor. Porque por un lado quieres crecer, lo quieres todo, dice el Señor, pero ¿sabes qué pasa? Por el otro lado le temes, dice el Señor, temes al fracaso, a no llegar a lo que te estás proponiendo, y no solo a lo que tú te estás proponiendo, temes no llegar a lo que los demás esperan de ti, pero ¿sabes qué? A lo que yo espero de ti tienes que llegar. ¿Acaso no te he mostrado, dice el Señor, que mi mano sigue orando a tu favor, dice el Señor? ¿Cuántas más respuestas quieres, dice el Señor? ¿O será que yo te estoy dando las respuestas, pero tienes miedo a escucharlas, dice el Señor? Una oveja reconoce la voz de su pastor, dice el Señor. Ya deja de dudar, dice el Señor. No te preocupes, dice el Señor, por todo lo demás. No te preocupes por las circunstancias, dice el Señor. No quieras cargar cruces que no son tuyas, dice el Señor. Porque parece que acá, dice el Señor, Job estaba y vinieron sus 3 amigos, dice el Señor. Ninguno le dio palabra, porque era más fuerte el dolor de Job, dice el Señor. Pero ¿sabes quién le habló a Job? Dice el Señor. Yo mismo le hablé, dice el Señor. ¿A dónde estabas tú? Dice el Señor. Cuando yo hice ese plan con tu nombre, ¿a dónde estabas tú? Dice el Señor. Para dudar de la palabra que yo di para tu vida, el propósito, el plan, dice el Señor. ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estabas tú? Dice el Señor, siervo mío. Justo, recto, temeroso, dice el Señor, con un corazón conforme, dice el Señor, al mío. Es tiempo de crecer, dice el Señor, pero no quiera cargar cruces que no son tuyas. ¿Cuántas veces te lo dije el Señor? Te hablé a través de mi sierva, dice el Señor, te hablé a través de mis diferentes hijos, de mis diferentes siervos, dice el Señor. No cargues una mochila que no es tuya. ¿Acaso quién puede venir a cuestionarme, dice el Señor, de las decisiones que yo tomo? El que venga, dice el Señor. El que te acuse de algo, dice el Señor. El que murmure contra tu vida, dice el Señor. El que conspirare contra tu vida, dice el Señor. Lo va a hacer contra mí, dice el Señor, porque yo te puse como siervo de este lugar. Porque yo te puse como cabeza, como pastor, dice el Señor. Así que ya deja de renegar, dice el Señor. El trato que yo tenga con los demás, dice el Señor, va a ser un trato muy personal, dice el Señor, porque cuando yo le he llamado, no fueron obedientes, dice el Señor. Pero cuando yo puse un sentir en ti, dice el Señor, tú no dudaste, dice el Señor. Tú no pensaste en el provecho que podías sacar, dice el Señor, pero tampoco, oh Santo, tampoco pensaste en las luchas y las pruebas que se te iban a venir.
Señor. Oh, Santo, como esa sarna, dice el Señor, que se esparció por todo el cuerpo de su siervo Job. No dejes que esa duda haga lo mismo en tu corazón. No dejes que esa duda te estanque, dice el Señor. Y por si no lo entendiste, dice el Señor, te vuelvo a decir reiteradas veces, ¿sabes qué? La oveja conoce la voz de su pastor. No busques respuestas en otros lugares, dice el Señor. Va a ser a mi tiempo, a mi manera, dice el Señor. Tú solo confía, como confiaste en todo este tiempo, dice el Señor. Tú solo confía. Porque donde yo abro la puerta, aunque se levante el mismo infierno, no la puede cerrar, dice el Señor. Es un tiempo de crecimiento, dice el Señor. Para ti y para toda mi iglesia, dice el Señor. No pienses que las puertas solamente se abrieron para ellos, dice el Señor. Pero en el transcurso de este tiempo te voy a mostrar el para qué, dice el Señor. No te voy a mostrar el por qué, dice el Señor, sino te voy a mostrar el para qué estoy permitiendo, dice el Señor, que esto pase. Se vienen tiempos, dice el Señor, donde pensaron que lo peor ya había pasado, dice el Señor. Pero así, dice el Señor, escucha bien, iglesia, dice el Señor. Así, dice el Señor, así como le permití a Satanás cuando vino y se presentó delante de mi presencia y le dije, ¿acaso no has considerado a mi siervo Job? Yo mismo se lo permití, dice el Señor. Y se viene una zaranda, dice el Señor, nuevamente. Pero es permitida por mí, dice el Señor. Ahí es donde yo voy Santa, ahí es donde yo voy a probar su fe, su fidelidad, su obediencia, dice el Señor. Ahí es donde voy a probar, donde tienen puesta la mirada. A quienes se han aferrado, a quienes le creen. Más lo que se tomen de mi mano, dice el Señor, los que tengan puesta la mirada en mí. Cuando pase la zaranda, se van a encontrar de nuevo en este lugar. Porque yo se los voy a hacer saber. Porque ese día va a haber gritos de júbilo, dice el Señor. Oh, Santo, aunque se sientan sin fuerza, desganado, devastado, dice el Señor. Ese día que pase la zaranda, que se haya terminado, yo se los voy a hacer saber, dice el Señor. ¿Sabes para qué? Porque así hoy, como te muestro un comienzo, como había permitido que pase todo en la vida de mi siervo Job, cuando, oh Santo, cuando le restituí, le multipliqué, se dio cuenta que su desierto había terminado. Y cuando se miren ese día, dice el Señor, y yo leía, hijos míos, siervos míos, fieles, obedientes, aquí están y permanecieron. Pero no dudes, dice el Señor. Ya deja esa duda, dice el Señor, porque yo tengo el control de todo. Ya no dudes, dice el Señor. La lucha que se viene es fuerte, dice el Señor. Pero tú revístete de tu armadura. Levanta tu espada, dice el Señor. Levanta tu escudo como un guerrero mío, como una guerrera mía, dice el Señor. Y hazle frente a lo que se venga. Porque una vez que esta prueba pase, dice el Señor, que esta lucha pase,
Grandes puertas de bendiciones abriré. Pero ojo, dice el Señor. Ojo con los que quieran burlar mi presencia, porque yo veo las intenciones del corazón. Yo voy a estar observando al que viene, dice el Señor, con un corazón contrito y humillado delante de mi presencia. Piensa que esté sin fuerza, piensa que esté caído, dice el Señor. Pero también voy a saber ver el corazón del que viene por la bendición venidera, dice el Señor. Así que iglesia, dice el Señor, hoy he traído esta palabra para hablar a tu vida, para que la atesores y cada día, dice el Señor, que se te haga difícil, recuerdes, dice el Señor, esta palabra y el mensaje que te traje. Y este era el mensaje del Señor de esta noche, y espero que lo puedas atesorar en tu corazón y que si estás pasando por luchas y pruebas puedas aferrarte aún más fuerte, porque así como el Señor guardó la vida de Job, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Te saludo con la paz del Señor y que Dios te bendiga, iglesia.